La frase bíblica buenos frutos tiene, mis hermanos y hermanas, un mensaje bíblico de alta connotación. Lo hemos querido expresar así, de una forma pausada, para que podamos tener el hilo conductor de este mensaje que vamos a destacar para la mayor gloria y honra de Dios. Por ejemplo, esta ilustración nos va a servir en esta primera parte de introducción para entender lo que en verdad vamos a abordar sobre esta expresión bíblica o sobre esta frase que es bastante popular, buenos frutos. Cuando plantamos un árbol, supongamos que si nosotros no cuidamos ese árbol, que le ponemos agua, que le ponemos abono, que le damos su poda correspondiente en su ciclo como es, ese árbol no se va a desarrollar. Ese árbol se va a marchitar. Ese árbol no va a crecer. No. Y sin embargo, si cuidamos ese árbol como estamos llamados a cuidarlo, a ponerle abono, a echarle agua, a vigilarlo, realizar la poda cuando es correspondiente, podemos estar seguros que esta forma de cuidar ese árbol se va a volver bastante fecundo, va a llegar a producir frutos, se va a desarrollar, etcétera, etcétera. Y esto mismo pasa con nuestras vidas. Si nosotros no nos alimentamos con la palabra de Dios, si no nos acercamos al Señor, a la iglesia como tal, si no vivimos dentro de nuestras comunidades de fe unidos en el amor, en la parte de lo que es el servicio, nosotros no vamos a llegar a ser semejante a Cristo. Porque para nosotros dar fruto, esto significa ser semejante a Jesús en todo, así mismo. Es como cuando la Biblia dice que cuando Dios nos creó, nos hizo a imagen y semejanza de Él. Nosotros estamos llamados definitivamente a cuidar nuestra fecundidad para que la semejanza, esa imagen patente del Dios vivo y trino entre nosotros, no se borre. Y al mismo tiempo lleguemos todos unánime en el mismo parecer, en el mismo llamado que Dios nos ha hecho, que nos ha llamado por nombre y apellido, a vivir una vida santa, una vida de fecundidad, para que lleguemos a ser santo y perfecto. Y estas cosas no son difíciles. Lo único es que si solo la teorizamos, la podríamos entender, pero estas cosas hay que traducirlas en buenas obras, para que nuestra fe en verdad sea como tiene que ser, una fe básicamente integral. Aquellas parábolas que Jesús narra o que nos cuenta en el Evangelio según San Lucas, el evangelista habla de los detalles sobre ese pobre Lázaro y sobre ese rico, que aparece así, esta frase rico, pero no aparece ningún nombre, porque no tiene nombre. Eso en los términos hipotéticos, en el mensaje simbólico, puede estar representándonos a nosotros mismos. Y aquí lo más importante es nosotros conocer qué fue lo que pasó con este rico. La Biblia nos dice sobre algunos detalles, que era un rico, el cual tenía un título llamado Epulón, que significa alguien que come mucho, que nunca está saciado. Era un personaje que vestía espléndidamente, nos dice Lucas, que celebraba festines, reunía a todas sus gentes, todas sus amistades. Sin embargo, en ese palacio donde él vivía, donde se la pasaba en grande, como un narcisista, él tenía esa imagen ahí patente que él podía ver y reconocer de ese pobre Lázaro, que yacía ahí en la puerta, que quería comer aún de esas sobras que sobraban en sus mesas esplendorosas. Y la única consolación, nos dice la palabra de Dios, que recibía Lázaro, era que los perros lambían sus llagas, mientras este rico se gozaba y se gozaba. ¿Sabe lo que nos dice el Señor? Que cuando este rico
murió, se lo tragó los infiernos. Y Lázaro fue bendecido por el Señor. Cuando murió fue tomado por los ángeles y fue llevado al reino de los cielos. Estas historias, en estas analogías espirituales, reflexionando sobre estas parábolas que nos cuenta Jesús a través de Lucas, en especial esta es muy importante para nosotros ver los buenos frutos, conocer los significados en la vida espiritual, no tanto en la vida humana, en esta vida que realmente todo se va a quedar con nuestra muerte, como pasó con este rico, que de una forma simbólica y relativa, cuando murió, fue sepultado en los infiernos, porque no hizo la cosa bien. Y ese rico podemos ser cualquiera de nosotros. Por eso es que en esta parábola este rico no aparece con un nombre como tal. El Señor lo que nos quiere hacer ver la relación que puede tener con cada uno de nosotros. Y otra parte es que también podríamos ilustrar, nosotros podemos estar en la iglesia y creer que ya llegamos a la iglesia. Y podemos decir gloria a Dios, aleluya, estar de un grupo de oración en otro grupo de oración, ir a retiro, para acá y para allá, estar en un tránsito, una vida espiritual. Pero puede ser que lo que estemos es pasándola bien, como en un turismo espiritual. Porque si no estamos viviendo una vida virtuosa, podemos estar en la iglesia, podemos estar alimentándonos de la palabra, de la Eucaristía, y sin embargo, si no vivimos una vida virtuosa, que lo que oramos, que lo que creemos, lo ponemos en práctica. Porque si nos fijamos bien, la vida de Jesucristo en sus 3 años ministerial se centró en una vida sacramental de oración. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Amar, servir, amar, servir, amar y servir. Y de igual manera, para nosotros llegar a ser semejante a Cristo, tenemos que llegar a producir buenos frutos. Y esto significa ser fecundo en la vida espiritual. Esta es la fecundidad que nos hace semejante a nuestro Creador, que en verdad nos permite entrar en esta comunión mutua, en esta comunión con la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos puntos, en esta parte de conclusión, son las cosas que tenemos que reflexionar en materia, incluso a esta parábola que hemos tomado solamente unos minutos, hemos compartido como una pequeña pincelada, porque no hemos hablado en esta parábola sobre el diálogo que tiene este rico cuando se condena con Abraham, que habla de sus hermanos, etcétera, etcétera, porque no hay necesidad. Todos conocemos estos detalles. Lo más importante es nosotros relacionar lo que pasó con este rico, y si estamos en esta condición, que estamos, en lugar de estar viviendo semejante a Cristo, lo que estamos es viviendo semejante a la conducta de este rico obstinado, que era un narcisista, solamente pensaba en sí mismo, en su amor propio, en pasarla bien, tener muchos sesos, celebrar muchos festines, multiplicarse, gozársela, etcétera, etcétera. Y en verdad este hombre vivió una vida totalmente indiferente. Y a todos nos puede pasar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado personas que nosotros le hablamos sobre un bien común, sobre una caridad que en verdad vale la pena hacer para alguien que está sufriendo? Y a veces llamamos a esas personas. Estas no son palabras ofensivas o acusatorias, es un ejemplo hipotético en este mensaje simbólico que estamos desarrollando, y a veces no sabemos más de esa persona. También esto lo vemos manifestado en la Sagrada Escritura. Cuando Jesús le hizo la propuesta a aquel joven rico que se acercó para hacerle una pregunta, Jesús, después de todo ese diálogo, al final le dijo que repartiera todo lo que él tenía a los pobres. Todavía los eruditos, los teólogos, los expertos en Sagrada Escritura lo están buscando y no se sabe dónde está este rico. Nunca apareció. Esperamos que no le haya sucedido lo que le pasó al rico de la parábola que nos presenta Lucas, que se lo tragó los infiernos por vivir una vida de narcisista y egoísta, centrado en sí mismo, sin caridad y sin amor. Y este rico realmente, cuando Jesús le dijo esto y le garantizó Jesús con anticipación la vida eterna, tenía tanto dinero que se entristeció y se marchó y se desapareció. Y muchas veces eso pasa en nuestras vidas, en nuestras relaciones, que le hablamos a alguien sobre una campaña que se está haciendo y a veces no sabemos dónde se ocultaron la gente, no la volvemos a ver más.
también nosotros podemos ser esos seres humanos. Y si en verdad estamos actuando así y estamos diciendo que amamos a Dios, que creemos en Él, lo que somos es hipócrita. Comenzando conmigo, si esta es mi conducta. Y este es el mensaje que nos gloriamos en reflexionar, ante todo en transmitir para nuestro bien común y nuestra salvación, ante todo para que nos sirva en este punto. Estas son las palabras que queremos concluir como una buena reflexión bíblica.